Los oncogenes y genes supresores tumorales. Bueno, ya los hemos comentado un poquito unos ratos antes. Hay genes supresores de tumor. Están en nuestro cuerpo para detener o evitar de que los tumores se desarrollen. Están los oncogenes que finalmente tienen la información suficiente como para desarrollar la enfermedad neoplásica, pero podrían estar en un estado previo o precursor, los cuales se llaman protooncogenes, que cuando estos están presentes no van a hacer nada hasta que se muten o se alteren y ahí se conviertan en oncogenes. Muchos en el hecho de que van a estar alterados van a impedir la regulación normal de nuestras células y van a desarrollar una actividad. Y bueno, y otros que son genes reparadores. Los protooncogenes, sus productos, no ellos, sus productos van a generar el crecimiento y la división celular y codifican factores de crecimiento. También están presentes dentro del ADN, están en diferentes estados. En las células cancerosas, uno o más de esos protooncogenes está en alteración y en esos casos, pues por causas de mutaciones. Otras veces pueden codificar estructuras o material proteico normal, pero si se expresan, o sea, si sobreexpresan, trabajan de más, ese material genético normal ya va a generar un daño, una información muy aguda. Cuando un protogene está mutado, se expresa incorrectamente, va a contribuir al desarrollo de un cáncer y pasa a denominarse y a llamarse oncogene. Tenemos una lista, no son los únicos, hay más, pero bueno, son los más comunes y tienen una función biológica. Hay muchas estructuras, o sea, en el citoesqueleto de la célula, que van a estar presentes en la programación de la senescencia y la muerte celular, en la membrana para recibir información externa, intracelular como factores de transcripción, dentro de las cascadas de señalización, dentro de generación de energía. Tenemos varios ejemplos de ellos. El oncogen como tal también puede estar presente sin un precursor, es un gen anormal o activado que procede de la mutación de un alelo de un gen normal llamado protooncogen. Son responsables de la transformación de una célula normal en una maligna que desarrolla un determinado tipo de cáncer. Hay varios, no son tampoco ilimitados, se han identificado aproximadamente unos 62, y dentro de los cuales tenemos los comunes, como el GRB-NEU, que bueno, es un codificante del receptor de tirosina quinasa que va a recibir al factor de crecimiento epitelial, y esa expresión aumentada de este receptor hacia un factor de crecimiento conocido, pues es una información muy directa. O sea, si es que eso está mutado y alterado, va a agarrarse de muchos factores de crecimiento y va a generar mucha proliferación. ¿Cuáles? Por ejemplo, los tumores de la glándula mamaria, y tenemos de hecho un subgrupo. Así como tenemos los hormonales, tenemos los cánceres de mama biológicamente del grupo HER2. El gen RAS es un gen bastante común en los tumores existentes, tiene algunas variedades, HRAS, KRAS, NRAS, y lo que facilita es la hidrolización del CTP, pero lo que va a alterar es de que va a facilitar que se active la vía de la MAP quinasa, y toda esa cascada va a generar o va a mandar mensajes de proliferación celular. Este KRAS, si bien está bastante amplio en muchos de los tumores, en el cáncer de páncreas sobre todo, pues lamentablemente no tiene un tipo de tratamiento directo, aún lo estamos buscando. Algún tipo de anticuerpo o algún bloqueador de sus mensajes. De hecho, como la cascada es tan amplia, yo hago un tipo de tratamiento específico en alguna de esas vías, pero otras quedan abiertas. El gen MYC, proteína para decodificar un proteína específico,
físico se relaciona con la proliferación celular, la expresión desencadena también un incremento proliferativo ubicado o descubierto, ampliamente expresado en aquellos tipos de linfoma como el linfoma de Burkitt. La ciclina D, un modulador. Este gen está en varios tipos de procesos tumorales, en mama, paratiroides, leucemia. Y finalmente lo que hace esta ciclina D es que podríamos aumentar la proteína E, que junto con el HER2 tienen una relación con la proliferación celular. Algunas veces está relacionado con alteraciones ya más grandes como el cromosoma. Hay otro que es el BCL2, también controla la proliferación. Genes supresores tumorales. Este otro grupo, bueno, en su estado normal, lo que van a hacer es de que van a detectar y frenar la proliferación y controlar finalmente que las células no lleguen a diferenciarse o convertirse en las características suficientes para llamarse cáncer. Entonces, pueden tener varias formas de cómo se alteran. De hecho, lo que vemos en el tiempo es de que si es que las proteínas que suprimen los tumores, que deberían actuar tanto en receptor, en vías de señalización o intranucleares, pues no están presentes, finalmente la célula va a transmitir toda esa vía de señalización hacia el ADN y vamos a generar mensajes de proliferación o creación de proteínas que van a llevar hacia esa actividad. Dentro de esto de los genes supresores tumorales, acá hay un concepto bastante interesante que es esta hipótesis de los dos golpes. ¿Qué quiere decir? Que pues necesariamente necesito dos alteraciones. Dos alteraciones porque de hecho nuestro ADN es dimerizado. Así que si yo tengo una sola alteración, no necesariamente voy a tener un cáncer, voy a tener una célula rara con una mutación del gen y puede estar cargado dentro de mi organismo, pero necesitaría el doble daño para realmente hacer de que ese gen va a dejar de funcionar como el gen del retinoblastoma y vaya a desarrollar enfermedad. Entonces, de forma esporádica, en una persona que no tiene alteraciones base, necesito estos dos golpes. Pero en algunos casos, cuando ese gen sí tiene un daño hereditario, que sí lo voy a cargar de forma oculta, recesiva, y manteniéndolo como primera alteración de mi genoma, porque mi genoma no está como este, está como con un daño en una letra. Entonces, este hereditario no necesitaría dos golpes, solo uno. Pero sin embargo, ese golpe único va a generar igual la necesidad de un doble daño. Si ya tengo un daño anterior, más el otro, doble daño para generar la enfermedad. Doctor, una consulta, ¿esto funciona tanto para oncogenes, supresores de oncogenes o supresores de oncogenes? Solo es para mutaciones somáticas. Ahí ya tengo una acumulación de daños diferenciados, porque pueden ser más efectos de daño en el tiempo, pero por lo menos dos. O sea, no podría en los genes supresores tumorales tener una alteración de mi control con una sola alteración. Necesito no dos golpes, sino que en el camino se desarrollen dos daños. Bueno, acá tenemos al P53, que es conocido como nuestro guardián del genoma, y tiene aplicación en varias vías. En la vía de las caspasas, que si es que yo inhibo a las caspasas, no llego a la muerte. Relacionado al P21, que va a inhibir a la ciclina D1 y va a frenar, es un punto de control del ciclo celular. Si no tengo el mensaje del P21, no inhibo a la CDK1, que se va a unir a la ciclina B, y el ciclo va a seguir dando vueltas. Entonces, ¿y cómo se activa este P53? Bueno, con la detección del daño del ADN. Si no hay daño del ADN, pues el P53 no se activa. Pero si mi P53 está alterado y dañado, pues bueno, todas esas
esas vías van a estar también sensibles a que entre en la proliferación. Y bueno, hay más. También está relacionado con las vías del gluten. Hay más genes supresores tumorales. Hay algunos muy importantes y muy específicos como el cáncer de mama, como son los BRCA1 y BRCA2. No solamente cáncer de mama, también páncreas, ovario, neurofibromatosis, algunos como para generación de neurofibroma que son benignos. No todos los genes supresores tumorales van a desencadenar en la generación de un cáncer. Hay algunos que de presentarse pueden desarrollar enfermedades benignas pero molestosas, schwannomas, neurofibromas. Pero bueno, ahí los tenemos como... ¿Qué vemos acá? Láminas de vidrio con muestras de inclusión de tejido. ¿Y eso de dónde ha venido? Pues de una muestra, parece que de una aguja Trucut, que podría ser, por ejemplo, la muestra de biopsia de una lesión de tumor de mama. Esta información tan chiquita en un tubo y que lo puedo incluir en una plaquita, pues tiene que darme la suficiente información como para que yo pueda, o el patólogo pueda distinguir entre su arquitectura, primero que estoy ubicado en la mama, porque luego puedo describir células tumorales que no son mama, células redondas como un sarcoma de una biopsia de mama, puede existir. Entonces, de descubrir que tengo ductos, que tengo lóbulos, que hay vasos sanguíneos, que hay un estroma, que hay tejido adiposo, bueno, esto parece ser un tejido mamario normal, sano. Pero también puedo descubrir alteraciones, generaciones de engrosamientos, microinvasión, mucho estroma, pocas células adiposas y una zona que está no ordenada como ellas, bastante activas, ni siquiera puedo distinguir, bueno, un poco más a gran momento, células relación núcleo-citoplasma. Entonces, en ese caso, vamos a hablar un poquito sobre este diagnóstico de características de las células tumorales. Empezamos desde la historia clínica, toda la recopilación que yo pueda hacer con la paciente, y llego hasta el punto de la muestra, tener una muestra de tejido, y esto se puede hacer de diferentes formas, a través de una biopsia quirúrgica, biopsia por aspiración con aguja, frotis, un raspado, o hasta lo que llamamos la biopsia líquida. Quiere decir tomar una muestra de sangre, en estos casos de enfermedad avanzada, porque en una enfermedad localizada entendería de que no hay tumor, células tumorales circulantes en mi sangre. Pero en una enfermedad metastásica avanzada, donde a veces es difícil lograr la biopsia del tejido primario, pues puedo hacer esta biopsia líquida y sacar ADN de las células tumorales que están dando vueltas en la sangre de la persona, a través de una muestra de sangre. Entonces, histológicamente hay estos criterios de malignidad, relación núcleo-citoplasma, disocariosis, pleomorfismo, amoldeamiento, múltiples núcleos, mitosis atípicas en diferentes momentos y el núcleo alterado. Tanto como en un tejido como el anterior que estoy coloreando con hematoxilina eosina, o como este que sería una punción directa de frotis, que esto es una citología, que no me es suficiente. De hecho, el patólogo no le es suficiente porque me podría decir con ese término, con esa exploración, simplemente acá hay cáncer de la forma de carcinoma de algo. Carcinoma escamoso, adenocarcinoma, células redondas de neoplasia maligna. Pero ¿qué más? O sea, ¿cómo yo descubro si es que finalmente eso es un adenocarcinoma de colon, próstata, de pulmón? Entonces, el patólogo va a este grupo de tinciones, las tinciones de inmunistoquímica, reacciones inmunes por anticuerpos, colorantes, que se van a ir ubicados dentro de mi tejido, dentro de mi estructura, las van a colorear, van a estar específicamente coloreadas. Puede ser negativo, no colorea nada, puede ser parcialmente positivo, como los receptores hormonales, o puede ser totalmente positivo, como un receptor hormonal 100%. No solamente me permite hacer coloraciones como tal, sino también voy a descubrir algunas características propias de algunos sitios tumorales. Por ejemplo, algunos están con tinciones intracelulares, otros tienen filamentos, como por ejemplo los sarcomas o los tumores malignos del músculo. Puedo colorear el PSA, antígeno prostático, de una toma de muestra de acá del hígado, descubro que era una metástasis de la
próstata. Entonces, ¿qué se hace? Todo esto que estamos haciendo es finalmente formas de cómo, a través de la característica de la célula, desde el punto de vista histológico, ya no desde el tema teórico como hemos estado viendo de la teoría de la carcinogénesis, sino desde lo que el patólogo mira, desde las herramientas que él utiliza para tener más información, no solamente una coloración de hematoxilina eosina, variantes de coloración. En este caso es una imagen de formas de coloración del receptor de HER2 en cáncer de mama. Desde donde podría ser totalmente negativo, en algún momento todo lo que no era negativo era dudoso y solamente lo positivo era lo que pintaba fuerte. Esto era muy importante hasta hace 5 años, pero de 5 años para adelante me es, y para nosotros en cáncer de mama nos es muy importante que ahora ya el patólogo nos diga es 2 cruces o es una cruz, porque ya no solamente necesito saber que el HER2 sea positivo o negativo. Esta toda gama de variedad me permite saber que una paciente con cáncer de mama que tenga HER2 3 cruces, tratamiento anticuerpo específico, pero que tenía 2 cruces ya no le doy anticuerpo porque sé que voy a gastar recursos en algo que no me va a servir. Pero luego hemos visto que pacientes que tienen este perfil no me responden a los otros tratamientos, a los hormonales o a los de los triple negativos. Entonces, cuando esos me fallan, descubrí que aquellos que tienen estos HER2 podría intentar, a pesar de que no estaba en nuestras recomendaciones, utilizar los anticuerpos y he visto mejoras. Entonces, la información va cambiando en el tiempo. Hay otras formas. La citometría de flujo, ¿no? A través de un rayo láser voy a distribuir células y las voy a esquematizar en una plantilla de 2 tipos de anticuerpos o 2 tipos de reactivos. Estas zonas de captación le van a permitir al patólogo clínico, que es el de laboratorio, no al entomopatólogo, darme opciones sobre qué apellidos tiene la enfermedad. La citometría de flujo es muy utilizada por la variedad de colorantes que se puede utilizar para distinguir, por ejemplo, las leucemias y los linfomas. Entonces, de acuerdo al área de relación donde vaya a estar expresado, puede el patólogo clínico decirme positivo o negativo para alguno de estos marcadores o resultados. Y llegamos a algo más profundo. Ya no solamente necesito como que saber cómo es la célula, qué características tiene, cómo está la estructura, sino ahora me es muy importante irme hasta el tema del diagnóstico molecular. Y en este diagnóstico molecular, pues es algo que ustedes se han hecho seguro en biología molecular, que es ¿cómo yo sé pues que el RB está alterado, que el BRCA está alterado? Tengo que tomar una muestra de ese ADN para replicarlo. Y eso es lo que se hace con la PCR. Pero tengo tantos genes que podrían estar alterados que los llamo dentro del grupo oncogenes, pero hay otros que están como que pasajeros. Entonces esos pasajeros también tienen una información adecuada. Debo correr ¿cuántas PCRs? 200, 100. Entonces ahora pasamos como que a otros tipos de diagnóstico. Puedo hacer inmunofluorescencia para que de forma macroscópica pueda descubrir si es que efectivamente si tenía, por ejemplo, en este vuelvo el cáncer de mama, cáncer de mama es bastante bien estudiado. HER2 que me era dudoso, pues acá me brilla, acá no me brilla, positivo o negativo. Detección justamente de enfermedad mínima residual en los linfomas. A veces, ¿cómo descubro que finalmente mis células de los linfocitos están sanos, que justamente se generan en base a ello? Y me voy mucho más atrás, en aquella persona que no tiene cáncer, y yo quiero hacer un panel genético como para saber si tú estás predispuesto. Entonces ya no tengo que solamente utilizar genes como que de los 60 que conozco, tengo que ampliar mi batería y puedo generar una librería de frecuencia de daño, de qué tan frecuente es toda esta lista de alteraciones para cáncer de mama, para cáncer de colon, para cáncer de próstata. Eso ya lo tenemos como un libreto. Entonces, si la muestra de mi paciente coincide en que la frecuencia es tan alta, voy a desarrollar una evaluación familiar de riesgo de esta persona, no solamente por sus datos de exploración clínica o de recopilación de datos,
sino porque ya estoy haciendo un análisis de su ADN y puedo decir, ¿sabes qué? Esta persona tiene una predisposición de tener un cáncer de colon si es que mantiene esos mismos estilos de vida y por la carga familiar que tiene. Entonces, ya me estoy yendo mucho más atrás en esta exploración de saber de la célula tumoral y toda la información que me da ella, ¿no? Entonces, también, bueno, ya de una forma un poco más práctica, también hay analítica sanguínea de marcadores tumorales en sangre, que también tiene una explicación o una aparición muy frecuente por sitios de tumor, pero no me hacen el diagnóstico, son una orientación o un seguimiento. Bueno, las características de la célula tumoral en cuanto a tamaño y núcleo, no es tan... Bueno, yo voy a tomar esto porque es algo más antiguo y anterior. Hay características bioquímicas, no son normales, van a buscar sobrevivir, hay cambios internos, generan síntesis, por ejemplo, de hormonas. A veces, antes de que aparezca la masa tumoral, ya tengo alteraciones que por qué tengo la glucosa baja o tengo la glucosa alta. Pero si yo no soy una persona que tenga rasgo fenotípico de tener diabetes, pero es que puede que estés desarrollando un tumor neuroendocrino y tus rasgos bioquímicos de la masa tumoral pueden generar alteraciones, lo que desarrollan en la aparición de los síndromes paraneoplásicos, sobre todo relacionados, ubicados en sitios de glándulas